Bueno, pues gracias a José Luis, gracias a Eco Wildlife. Estoy encantado. Cuando me propusiste dar esta charla no dudé ni un segundo, porque os tengo mucho cariño y ya os digo, desde aquel viaje yo siempre, la intención mía es ir repitiendo y una de las opciones que me disteis es compartir no solo un viaje, sino experiencias personales y de eso va mi charla. La idea es, voy a compartiros ahora durante estos 40 minutos aproximadamente experiencias que he vivido con la conservación de las tortugas gigantes en dos archipiélagos, en Galápagos y en Mauricio. Yo soy veterinario del CRARC, del Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña, que está en Masquefa, y desde hace muchos años me dedico a reptiles, me ultra especialicé en ello. Consecuencia de esto, pues he tenido estos trabajos que os voy a comentar y que en alguno de los momentos de la charla pues voy a explicaros en qué momento participaban. Pero aquí lo veis en esta primera imagen, veis pues por ejemplo aquí tomando muestras o preparando muestras de tortugas, estas en Mauricio, y esta es durante una de un viaje que hicimos a Galápagos. Voy a mezclar muchas cosas porque me lo he pasado bien preparando esta charla, porque voy a mezclar cosas de trabajo, registro histórico que vais a ver también, paleontología, muchas aficiones que tengo mezcladas. Y mi propuesta es empezar hablando de un archipiélago que conoce también bien José Luis y como acaba de comentar van a ir a la isla de Palma, y es empezar hablando de las Islas Canarias. ¿Por qué quiero empezar hablando de esto? Las Canarias es un grupo de islas volcánicas que, como dice aquí, tiene entre 23 y 1 millón de años. El origen de las islas, las más antiguas, son Lanzarote y Fuerteventura. Son dos islas que cuando se originaron estaban juntas y después se separaron. Esta zona de separación es posterior. Y estas son lo más antiguo, geológicamente hablando. Estamos hablando de unos 20, aquí habla de 20,6, pero esto es la aparición de Fuerteventura, o sea, cuando se separan. Entre 20 y 23 millones de años. A partir de ese momento empiezan a salir los otros volcanes que van fundando nuevas islas. Lo que tenemos hoy es un residuo de lo que era, porque las islas volcánicas, los archipiélagos volcánicos cambian mucho, aparecen y desaparecen. De hecho, hace poco, hace un par de años, había un volcán justo delante de la Restinga, en el Hierro, que estaban empezando a surgir y que generó dudas a ver si por ahí iba a aparecer una nueva isla para el archipiélago, y al final no apareció, de modo que son muy activas. Y ya os digo, aparecen, pero también desaparecen y cambian de sitio. De hecho, una de las teorías que nos explica la aparición de estas islas, la teoría de punto caliente. O sea, hay un punto que va generando, entonces el manto terrestre va moviéndose y este punto va generando islas en distintas zonas. Todo esto os lo estoy explicando para que entendáis lo que hablaré luego. Vale, 23 millones de años, la más antigua, y más o menos el Hierro, que es la más reciente, 1 millón de años, más o menos. Claro, dices, vale, muy bien, ¿por qué algunas veces se ha llamado que las Canarias son las Galápagos españolas? Si solo hay lagartos y pajarillos, ¿no? Bueno, hay tortugas gigantes en las Canarias, no hay hoy en día, pero sí que las hubo. Hubo exactamente 2 especies. Hubo la Geoquelone burcardi en la isla de Tenerife y Geoquelone vulcanica, un nombre que a mí me gusta mucho, en la isla de Gran Canaria. Estas tortugas gigantes vivieron en las islas más o menos entre Mioceno y Plioceno. Esto estamos hablando de entre 3 y 15 millones de años. Se extinguieron por causas no humanas. O sea, cuando la especie humana llega allí, incluso estábamos hablando de los primeros guanches, ya no existían tortugas gigantes. O sea, no tiene nada que ver el ser humano con la presencia de estas tortugas en esos grupos insulares. Por tanto, ya os he comentado 2 cosas interesantes. Primero, la edad de las Canarias, después el origen y después el hecho de que ya había tortugas gigantes allí. Por tanto, podéis imaginaros que las tortugas gigantes son algo común cuando hay islas volcánicas y tal. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de las Galápagos. Las Galápagos, el primer detalle que os quiero comentar es la edad. Vámonos aquí
estamos en el Ecuador, nos vamos ya a la zona ecuatorial, a 1000 kilómetros de la costa con Ecuador, y nos fijamos que son mucho más recientes que las Canarias. El punto caliente que origina las Islas Galápagos se considera que tiene unos 14 millones de años, pero sin embargo los primeros volcanes que hoy en día siguen visibles tienen 6 millones de años y la isla más reciente tiene menos de 1 millón de años. Por tanto, las Islas Galápagos son islas mucho más modernas que las propias Canarias. De modo que lo que pasó en Canarias hace 20 o entre 10 y 20 millones de años está pasando ahora en Galápagos. Espero que os pongáis en contexto. Y después veremos también la edad de Mauricio y también nos va a sorprender. Entonces, ¿qué ocurre? Que del mismo modo que os he dicho que el punto caliente sería una de las teorías de formación de estas islas, fue desde la isla más antigua, que sería el complejo Lanzarote-Fuerteventura, hasta la más moderna, que es el Hierro, o sea, de más o menos oriental a occidental. Aquí en Galápagos nos encontramos lo mismo. La isla más moderna, geológicamente hablando, la más antigua, perdón, es 6,3 millones de años para San Cristóbal, y las más modernas tenemos que irnos a la zona occidental y nos las encontramos aquí, que no salen ni en el mapa, son 2 islas muy chiquitinas, que se llaman la isla de Darwin y la isla de Wolf. Estas son las que tienen 0,6 millones de años. De modo que es interesante saber que más o menos es parecido el origen, más o menos, siempre hay muchas salvedades. Entonces, el viaje que os invito a hacer, visitaremos muy rápidamente los 4 sitios donde he estado yo, que es Seymour Norte, Baltra, Santa Cruz y Isabela. En estas zonas vamos a ver qué pasó cuando Darwin fue allí, qué interpretó, qué vio y qué le hizo despertar. Lo primero que vio fueron los famosos pinzones de Darwin. Esto es en la isla de Baltra. Los pinzones de Darwin se llaman así porque él, a partir de las variaciones en el pico, no solo en el pico, sino también en el comportamiento. Fijaros, este pico es curioso, pero fijaros el comportamiento, que tienen un poco de loro, se cogen las cosas con las patas, las miran, es un pinzón curioso. Todo esto le hizo pensar que estos animales seguían evoluciones distintas a sus congéneros continentales. Y por ahí empezó un poco también el concepto de especiación. Entonces, él, fijaros una cosa que dice en alguno de sus textos, dice, todos se acercaban lo bastante como para poder matarlos a palos, y hasta para poder cogerlos, como yo mismo traté de hacerlo, con el sombrero. Un día que estaba sentado en el suelo, vino un sinsonte, que es el pájaro que os he puesto aquí, a posarse en el vaso que tenía en la mano y se puso a beber en él. De modo que ya Darwin, cuando llega allí, se da cuenta de que estos animales no tienen miedo, están tranquilamente delante de cualquier ser humano, no lo reconocen como una amenaza. Seguía el texto hablando de lagartos. Dice, me acerqué a él entonces, al lagarto, y le tiré de la cola. Pareció muy sorprendido de este accidente y salió del agujero para ver en qué consistía y se quedó mirándome cara a cara como queriendo decirme, ¿por qué diablos me dio usted de la cola? Esto lo hizo el lagarto que os he puesto aquí, que es una iguana terrestre. Hoy en día las iguanas terrestres están extinguidas de su zona original. La población que se puede ir a visitar, si queréis verlas en libertad, está introducida en una isla donde no hay tortugas, que es Seymour Norte. Actualmente la gente que va a Galápagos normalmente ve iguanas terrestres, que es la imagen que tenéis aquí, solo en los centros que las tienen en cautividad. Pero hay salidas que te llevan a Seymour Norte y las puedes ver en libertad, que es donde está fotografiado este animal. La iguana terrestre también sufrió la presión humana bastante. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial fue donde las prácticas de tiro casi la llevan a la extinción. Pues fijaros que cuando se dio cuenta de que los animales no tenían miedo, incluso te miraban como diciendo, ¿por qué me tiras de la cola? Él empezó a darse cuenta de una cosa que hoy conocemos como síndrome de insularidad. El síndrome de insularidad es una cosa muy curiosa que pasa en casi todas las islas, y aquí meto ya Baleares y meto todas las islas del Mediterráneo. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues mira, una de las características es que hay una disminución del comportamiento defensivo. Los animales que viven en estas islas no tienen tanto miedo como los que viven en los continentes, porque muchas de estas islas, el hecho de haber llegado allí y formar una población única,
A veces llegas tú, pero no llega tu depredador. Entonces, en la ausencia de depredadores se generan estos comportamientos de tranquilidad o de que nunca pasa nada, que se acaban heredándose y acaban convirtiéndose en especies muy mansas. De hecho, esto lo podemos ver a pequeña escala en las lagartijas de Formentera o de Ibiza incluso, que se nos acercan y se ponen por encima nuestro. Cuando intenta coger una lagartija cerca de Barcelona, se asustan mucho, ¿no? Pues ya sería un punto del síndrome de insularidad. Pero hay más detalles. Una es que evolucionan a distinta velocidad. En las islas, los animales, la evolución va muy rápida en algunos casos, muy lenta en otros. Hay algunos experimentos que han hecho trabajadores, investigadores italianos, que han cogido las lagartijas italianas, las pusieron hace 50 años en unas islas delante de Italia, y al cabo de 50 años volvieron a ver qué pasaba, y se dieron cuenta que las lagartijas, que eran básicamente insectívoras, habían cambiado a herbívoras, pero no solo habían cambiado el comportamiento, habían cambiado la longitud de su aparato digestivo y habían cambiado incluso el morro anatómicamente. En solo 50 años, que serían unas pocas decenas de generaciones, se habían dado cambios que afectaban a la anatomía. De modo que, fijaros, entendiendo esto, puedes entender que las tortugas que llegaron allí, en ausencia de depredadores, quizá iban a cambiar. Entonces, cuando cambia, otra característica es que aparecen especies únicas, como son ecosistemas aislados, se generan endemismos, o sea, animales que no existen en ningún otro sitio del mundo, están allí en esa isla y ya está. Muchos son gigantes y otros son enanos. De modo que parece como si en el continente existiera un tamaño que está en equilibrio para tu supervivencia con los depredadores y con tu presa, con la comida. Es como un equilibrio. Cuando llegas a colonizar una isla, ese equilibrio está tan roto que tú puedes hacerte más pequeño porque ya no necesitas ser grande, o puedes hacerte más grande porque te puedes permitir ese lujo. Porque a veces sustituyes otros elementos del ecosistema que podrían ser los grandes herbívoros. En el caso de los enanos conocidos, uno serían los elefantes enanos que vivían en las islas mediterráneas, como Creta y otras islas mediterráneas, de los cuales también hoy día no existen, están extinguidos, y cuyos cráneos que se encontraban los exploradores, incluso los habitantes de esas islas, que son bastante abundantes, cráneos como pequeños, que sabéis que el cráneo de un elefante tiene un edificio muy grande para dar lugar a la trompa, ¿no? Pues eso pensaban que era un ojo, y ese es el origen mitológico de los cíclopes que vivían, grandes cíclopes que vivían en las islas mediterráneas. El origen no es ni más ni menos que cráneos de elefantes enanos que vivieron mucho antes de que llegaran las personas. De modo que el gigantismo y el enanismo se da en las islas. Entonces, hoy vamos a hablar de gigantes. Vamos a cambiar de isla y nos vamos a Isabela. Os recomiendo, como viajeros que sois, que cuando hagáis este trayecto no durmáis en la barca. Bueno, si la marea os deja, porque la marea realmente es muy movido el viaje, id con los prismáticos si tendréis la suerte, porque es el único momento en que los puedes ver, los albatros de Galápagos. Es el único momento porque es raro, muy raro verlos cuando estás en tierra firme. Es habitual verlos cuando estás cambiando de isla. Estos son realmente joyas que hay ahí, los albatros, y que os recomiendo que, ya os digo, ese viaje, desde el momento en que ya cogéis el barco, coged los prismáticos y empezad a mirar el horizonte. Llegados a Isabela, vamos a ver los hábitats que dieron lugar a las especiaciones de estos animales. Cuando Darwin llegó allí, empezó a ver, ya venía de otras islas, y se dio cuenta de curiosidades, ¿no? Y él dice, los habitantes, de la gente, aseguran que puede distinguir las tortugas procedentes de las diferentes islas. Ya notaban que eran distintas, en cada isla tenía su especiación, y afirman también que esos animales no tienen el mismo grueso y ofrecen características diferentes. El capitán Porter ha descrito las tortugas de la isla Charles y de la Hood, inmediata a la anterior, y según dice, tienen el caparazón distinto por delante, de forma análoga a las sillas españolas de montar. Las tortugas de las islas James son, sin embargo, más redondas, más negras, y esto me encanta, y tienen mejor gusto cuando se las cuece.
En efecto, Darwin comió tortugas y además muchas. De hecho, es una tradición de los balleneros. Los Galápagos fue muy explotada por los barcos balleneros que llegaban allí. Y cuando los balleneros llegaban, pues se abastecían de tortugas. Esto apareció también en Seychelles y en Mauricio, como contaré luego. Pero aquí no llegaron al grado de extinción que os hablaré luego, sino que simplemente cogían muchas tortugas y los balleneros mismos decían que, oye, pues ¿te has fijado que esa tiene un gusto distinto que la de la isla Isabela, es distinta que Santa Cruz y tal? Y entonces Darwin dijo, oye, pues un día pues voy a probarlas todas a ver si así. Parece ser que sí, que las fue probando y él daba razón a que el sabor de la carne de esas tortugas era distinto. En aquel momento pensad que la ética del siglo XVII-XVIII, y como aquí veis a inicios del XIX, era distinta a la que tenemos hoy en día. Comerse una especie protegida es un poco loco, pero en aquel momento no se tenía esa sensación. Él estaba trabajando, él estaba viajando, y igual que a ti te ofrecen, pues si vas a Ecuador, te ofrecen cuy, que es el conejillo de Indias, y tú, bueno, te lo comes o no, pues en aquel momento pues eran tortugas gigantes y él se las comió. De modo que vemos que en los registros históricos se comían mucho las tortugas. El recurso de la tortuga es un alimento muy bueno porque dura muchos días sin comer. O sea, si tú la metes en el barco, ese animal va a vivir muchísimo tiempo, incluso meses, va a seguir vivo, de modo que cuando tú la mates para comer te la vas a tener carne fresca, que eso no ocurría con nada. En aquel momento no existían las conservas, de modo que la mejor conserva es un animal que puede estar vivo en bodegas, si tú no le das de comer y al cabo del tiempo pues te lo comes y está carne fresca, y si es una hembra tienes huevos, etcétera, etcétera. De modo que era un recurso muy, muy habitual. Fijaros que os dice en el texto que os he leído antes, que las tortugas estas tenían como aspecto de silla de montar. Es lo que veis aquí. Este es lo que se llama tortuga con caparazón en silla de montar, porque esto le permitía al cuello del animal levantar más la cabeza y comer vegetación que estuviera relativamente alta. El caparazón en silla de montar se da en Galápagos y se da exactamente lo mismo, la misma estructura, la tortuga de al lado, en las islas Mascareñas, que son Mauricio y Seychelles. Cosa que nos está diciendo que animales miles de kilómetros separados con evoluciones totalmente distintas llegan al mismo resultado. Esto se llama evolución convergente y es lo que hizo también ver a muchos viajeros que se dieron cuenta de que en momentos similares, en regiones muy distintas, con evoluciones distintas, las soluciones son las mismas al mismo problema. Y esta evolución convergente se observa. Desgraciadamente, la que tenéis a la derecha, las mascareñas, esta está extinguida hoy en día, pero aún podemos disfrutar de las Galápagos que siguen vivas entre nosotros. Este es un ejemplar, un adulto, un macho adulto, de una de las tortugas encontradas en Galápagos durante alguno de los viajes. Esto es la tortuga en domo, que se llama. Hay como dos grandes tipos, en domo, que es la que estáis viendo, y en silla de montar, que es la que habéis visto en la imagen anterior. Los machos son muy grandes, veréis luego una imagen de una cópula, en la que realmente la hembra es muy pequeña. Y los machos estos son de islas de secano. Galápagos son islas bastante secas y les encanta bañarse. Es muy fácil localizarlas en zonas donde haya charcos muy ricos en barro y en agua. Allí se suelen congregar bastante fácilmente. En Mauricio nos encontraremos que allí aún el ambiente es más seco, con lo cual cuando las buscas tienes que encontrarlas en la sombra de los árboles. Están todas concentradas en las zonas donde hay sombra. Y aquí es donde hay agua, les gusta mucho el agua. Además, aquí se refugian, históricamente se han ido refugiando en cráteres, dentro de los cráteres de los volcanes, tantos así que, por ejemplo, en la isla Isabela tiene 5 cráteres, 5 grandes cráteres. Claro, cuando hablo de un cráter, estoy hablando de un cráter que es grande como Barcelona, ¿vale? O sea, pues dentro de ese cráter hay una subespecie, un ecotipo que no es el mismo que está en el volcán de al lado, de modo que en la isla Isabela se han descrito 5 variantes distintas de tortuga gigante. Es por eso que es muy interesante ver cómo el aislamiento, incluso dentro de la propia isla, genera nuevas especies. Y esto también se observa cuando las vas a ver. Otra adaptación muy curiosa es la que le hacen ciertas aves que se
que se comunican con las tortugas las conocen ya y saben que cuando se ponen encima la tortuga es consciente de que ha venido el pájaro que me libra de garrapatas, de ectoparásitos. Y por eso se llama garrapatero. Este ave provoca que la tortuga se levante y empieza a buscarle dentro de las extremidades e incluso dentro de las articulaciones. Empieza a intentar desparasitarlo, de modo que se genera una simbiosis, la tortuga es desparasitada y el ave es alimentada. Es una manera natural y no es difícil de observar este comportamiento que es muy curioso en libertad. Y otro comportamiento que también quería compartir con vosotros es las cópulas. En libertad se suelen ver, es muy bonito de ver, son momentos largos, ¿eh? O sea, no es un instante, uy, te lo has perdido, no, puedes disfrutarlo, hacer fotos, sentarte al lado, el macho emite un ruido, muy, muy curioso. Y fijaros qué desproporción, el macho es mucho más grande que la hembra. Esto es anormal, porque las tortugas en general, las hembras son más grandes que los machos. Y siempre se había dicho que la hembra es más grande que el macho porque así tiene más capacidad en su interior para tener huevos y puede poner, el hecho de poner muchos huevos pues hace que tenga un mayor volumen la hembra que el macho. Estudios posteriores se demostró que no tenía demasiado que ver el número de huevos con el tamaño de la hembra. Y uno de los ejemplos es que en el caso de las tortugas gigantes, tanto en Seychelles como en Galápagos, se invierte. O sea, los machos son desproporcionadamente grandes respecto a las hembras. Esto fue una gran desgracia para ellos, porque cuando los balleneros, los bucaneros, los piratas, todos los navíos que arribaban a estas costas cogían tortugas para metérselas en las bodegas, evidentemente, si ves un macho de 250 kilos y una hembra de 80 kilos, ellos tontos no eran, pues cogían hembras. Además, las hembras tienen la gran gracia de que cuando las matas al cabo de un mes, tienes carne y huevos. Los huevos también daban mucho alimento para mucha gente. De hecho, en alguna de las crónicas hablan que una sola tortuga podría abastecer a varias personas durante varias semanas. De modo que esto era un recurso muy bueno. ¿Cuál? El capturar básicamente hembras. De modo que en muchas islas se esquilmaba las hembras. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Imaginaros una situación en la que hay 20 hembras y un macho. ¿Se extingue la especie? No, porque el macho va copulando y que ellos van criando. Pero ahora vamos a girarlo. Imaginemos una situación en que hay 20 machos y una hembra. La especie está extinguida. No hay manera de arreglarlo. Esto es imposible. Esto sí que es una situación de riesgo de extinción de especie. Esto es lo que ocurrió en muchísimas islas. Que llegó un momento que la desproporción de machos y hembras era tal, y de ahí aparece el solitario George, una tortuga que se encontró en la isla Pinta, donde ya solo quedó un macho, el último, pues esto se repartió en varias islas. Y en Mauricio se extinguieron un poco también por ese motivo. Se cogían básicamente hembras, y cuando ya no quedaban hembras, evidentemente también que cogían machos. Pero os hablaré después de las cifras, son cifras terroríficas, o sea, eran 10, 12.000 tortugas al año por barco. Imaginaros la presión cinegética que tuvo que sufrir estos animales. Por tanto, aquí veis pues, detalles que creo interesantes cuando algún día visitéis estas islas. Hay un proyecto de introducción, y con esto terminaré con Galápagos, que es en la isla Isabela, al sur oeste de la isla Isabela, hay una zona donde se están introduciendo tortugas. Porque os he puesto esta imagen para que entendáis cuál fue otra de las causas de extinción. Otra de las causas de extinción es la introducción de especies exóticas. Os he dicho que estos animales no tenían enemigos. Estos animales, el cerdo fue introducido por la especie humana y se come las crías. Los herbívoros se comen los pastos, las cabras, las vacas, los asnos. Y los gatos se comen también las crías y las ratas se comen los huevos de las crías de tortuga. De modo que en las zonas donde se está introduciendo tortugas se hace control cinegético. Hay islas que se cazan las cabras desde helicópteros. O sea, la inversión económica en controlar las especies invasoras es bastante importante. En estas zonas se han introducido ejemplares subadultos para que vayan creciendo.
Y es muy interesante ir andando y con suerte te puedes encontrar, pues, puedes encontrar tortugas atravesando caminos. Nosotros encontramos varias y, o sea, bueno, es muy agradable ver que no solo en las zonas que están acotadas de la isla, donde vas especialmente a ver las imágenes que habéis visto antes, y seguro que las ves, sino que paseando por zonas donde en principio no hay, pues te puedes encontrar. Y eso es gracias a los proyectos de reintroducción que se están dando actualmente. De modo que un sitio que os aconsejo es en la zona sur de Isabela, donde se encuentran estas introducciones que ayudan a que se aguanten estas especies. Cambiamos, nos vamos a muchos miles de kilómetros hacia oriente y nos vamos aquí, a Mauricio. Aquí os responderé una pregunta que quizá os haya pasado por la cabeza. ¿Y cómo llega una tortuga de tierra a esa isla? ¿Cómo? Os he dicho que Galápagos está a 1000 kilómetros de la costa. ¿Cómo llega una tortuga de tierra? Oye, que llega una tortuga marina me lo puedo explicar, pero una de tierra. ¿Y cómo llegan las tortugas de tierra a Canarias? ¿Y cómo llegan las tortugas de tierra a Mauricio y a Seychelles? Bueno, pues ahora os lo contaré. Mauricio es una isla independiente, al lado de ella está Reunión, que pertenece a Francia, y Mauricio es un archipiélago que básicamente se cuenta con 2 islas, tiene una más, pero casi nunca se habla de ella, es muy chiquitina, que es Mauricio y Rodrigues. Rodrigues es la otra isla que está al este de Mauricio. Y todas están muy cerca de las islas Seychelles y de Aldabra. Muy bien, en Mauricio, Reunión y Rodrigues se extinguieron totalmente las tortugas. Sin embargo, en Seychelles, no. Seychelles está rodeada de arrecifes. Como veréis, Mauricio también tiene arrecifes coralinos que dificultan mucho que los barcos lleguen. Pero estas rutas, estas vías de entrada de los arrecifes, hacían que llegaran los barcos. Y por ahí es por donde llegaban a capturar todo lo que cogían. Nuevamente estamos hablando de islas que tienen endemismos, y os sonará uno que también está extinguido, un ave, el dodo. El dodo es un pájaro de Mauricio que se extinguió por culpa de la caza. Era un animal que perdió la capacidad de volar, era manso, tenía ese síndrome de insularidad como todos los otros. Y nos damos cuenta de que cuando llega la especie humana a estas islas, si hay vía de entrada para que arriben los barcos, hay extinciones. Si no hay vía de entrada, no hay extinciones. Y es lo que pasó en el archipiélago de Aldabra. Aldabra está al sur de las Seychelles y Aldabra hoy en día está exactamente igual que hace 500 años, porque no hay manera de llegar por vía marítima. Solo se llega con avioneta. En Aldabra es el refugio, de hecho es parque nacional y para llegar solo puedes llegar pidiendo permiso al gobierno de las Seychelles. No puedes llegar de turista con el barquito, no se puede. Entonces, Aldabra es una maravilla porque es un viaje en el tiempo. Entonces, lo que han hecho en Mauricio y Rodrigues son reintroducciones para intentar recuperar lo que se perdió. Entonces, así llegan las tortugas del continente a las islas, ni más ni menos, no hay más, flotando. Son boyas. Las tortugas, en su anatomía, tienen los pulmones en la parte superior, en la parte dorsal. Cuando la tortuga llena el pulmón de aire, flota. Esto es unas fotos de unos submarinistas que publicaron el trabajo porque se encontraron tortugas flotando muy lejos de las islas originales. Y así han ido colonizando. Y tú piensas, pero ¿cómo una tortuga puede así, de este modo, alejarse 1000 kilómetros de la costa? O en el caso de las Seychelles, 500 o 600 kilómetros de la costa. Pues eso lo ha conseguido una hembra con huevos probablemente, pero para que ella lo consiga han de haber muerto muchísimas ahogadas. Evidentemente, la selección natural es muy dura. En cada tormenta tropical, en cada diluvio, en cada movimiento de tierras, terremoto, X tortugas caen al agua y se quedan flotando. Si las corrientes se las llevan a un sitio donde van a morir, morirán. Pero si las corrientes las llevan a una isla, allá harán una nueva colonización. Entonces estamos hablando de nuevas colonizaciones realmente al límite, o sea, un ejemplar, máximo 2, 3, están fundando poblaciones nuevas. Esto en biología se llama un cuello de botella brutal, o sea, es como la genética allí sufre muchísimo, porque claro, tener que fundar toda una nueva especie a partir de solo 2, 3 ejemplares, una hembra preñada, esto es una cosa muy curiosa. Pues las tortugas lo han hecho durante toda su existencia
y de este modo han ido conquistando distintas islas. Nosotros, la ruta exacta que hicieron estas islas lo publicamos el año pasado, fue un trabajo que se publicó en la revista, una de las filiales de la revista Nature, donde tuve la suerte de participar. Y lo que vimos aquí haciendo estudios con todas las tortugas del Índico es esta ruta. Fijaros qué curioso. De África salieron tortugas flotando en el Mioceno, estamos hablando hace unos 45 millones de años, se fueron a una zona que hoy no existe, que son islas que hoy en día están bajo el agua. Antes os he explicado que aparecen y desaparecen las islas volcánicas. Vale, pues allí colonizaron esta zona y se quedaron más o menos durante 20 millones de años. En 20 millones de años cambió la anatomía de estas islas y aparece otra isla que se llama Nazaret, que hoy en día es un banco, un arrecife coralino con base volcánica, que es el arrecife de Nazaret, pero en aquel momento estaba por encima de la superficie, formaba una isla. Esta isla fue un refugio que hasta hace unos 5 a 6 millones de años las tortugas fueron a lo que actualmente es Mauricio, MA, R, que es Reunión, y RO, que es Rodríguez. O sea, esta es la situación en el presente. ¿Qué ocurre entonces? Que el camino que siguieron hasta llegar aquí se ha hundido, está bajo el agua. O sea, si este camino que aquí os he dibujado hoy no existe, hoy solo tenemos este mapa, pero este camino nos lo ha dicho la genética. Los estudios genéticos nos han dicho cómo, bueno, y los registros paleontológicos también, la unión de las dos ciencias nos han dicho cómo esas tortugas llegaron a estas islas. ¿Qué ocurre cuando llegan los primeros colonizadores en el siglo XVII y XVIII de estas islas? Pues que se sorprenden de la cantidad de animales que había en estas islas. En este caso ya no hablamos de Darwin, hablábamos de François Legat. François Legat fue un aventurero, un naturalista, que dice en sus textos, a veces se ven 2 o 3 mil formando grupos de manera que se puede ir por encima de ellas, pasando de caparazón en caparazón, más de 100 pasos sin poner un pie en el suelo. Se encuentran todas comprimidas unas con otras que se pensaría que el suelo está pavimentado de ellas. O sea, esto es una cantidad ingente de tortugas, que no ves el suelo, que es a todo tortugas gigantes, ¿no? Se han hecho algunas recreaciones de cómo sería en aquel momento y se cree que era una cosa más o menos a lo que estáis viendo ahora. Esto es Mauricio y Rodríguez hace 200 años, 200, 250 años. Estaba absolutamente infestado de tortugas. Tortugas, como veis aquí, fijaros, aquí os pone un detalle el ilustrador, que esta es en silla de montar, esta también sería en silla de montar, esta sería en domo, o sea, coincidían las dos, parecido a lo que os acabo de contar en Galápagos. Y coincidían, por supuesto, animales vivos, muertos, todo muy mezclado, porque había unas densidades brutales. Hoy en día esta densidad solo se puede ver en Aldabra. Pero para visitar Aldabra tienes, como insisto, pedir permiso al gobierno de Seychelles que te den permiso para hacer estudios aquí. Pero allí existen densidades del punto de que cuando hay tantas tortugas se tiran al mar unas a otras. O sea, se empujan y caen al agua. Y esas que caen al agua pueden ser animales que ayuden a colonizar, a irse mar adentro, ¿no? Albert, te quedan 5 minutos. Estoy a punto de acabar. Muy bien. Entonces, cuando llega la especie humana, ¿qué empieza a hacer? Fijaros, empieza bueno, ya lo sabemos, ¿no? Alterar toda la pesca, empieza a capturar tala de árboles, extinguen el dodo. Y respecto a las tortugas, ¿qué nos cuenta François Legat y los colonizadores? Que hacían sopa de tortuga, estofado de tortuga, tortuga guisada, albóndigas de carne de tortuga, huevos de tortuga, foie de tortuga. O sea, el recurso era buenísimo. Incluso los barcos franceses decían que la tortuga iba bien para curar el escorbuto, porque tenía vitamina C, por supuesto que tenía vitamina C, pero también tenía vitamina C en las naranjas, y no se les ocurrió a nadie porque aún ni se habían inventado las vitaminas, ni las latas de conserva, ni nada de nada. No se habían descubierto inventos que hubieran salvado a las tortugas. En aquel momento decían que las tortugas eran buenas para curar esto. Si hoy vamos a Mauricio, vemos que en efecto todo lo que había desapareció. Aquí tenemos las tortugas y el dodo, o en este caso de Rodríguez se llamaba el solitaire, cotorras, águila de cola roja, todo esto ha desaparecido. Pero si vamos nos encontraremos que aparte de que el dodo solo es un recuerdo para los turistas,
En efecto, hay animales, hay monos que los introdujeron los portugueses, hay ciervos que los introdujeron los holandeses, el ciervo de Java, hay pájaros que han venido de Madagascar por el tráfico de aves, otros que han introducido con barcos el miná indio y algunos lagartos que también vienen de Asia y de China. De modo que animales veremos muchos, pero todos son introducidos. Entonces, hay una empresa que se llama François Legat que ha intentado reconstruir la situación que se dio en aquel momento. La idea es restaurar el potencial evolutivo, fomentar el ecoturismo, hacer que la gente visite esto. Y se han introducido en 2 sitios tortugas. Uno es Egret Island y la otra es Round Island. Las 2 son parques nacionales. Esta, Round, la isla de Round, no se puede visitar, pero Egret sí, y os lo recomiendo si algún día vais. Egret es una isla que está en la costa, es un islote, de hecho, muy bajo, no tiene demasiada altura. Se accede a él con unos barquitos que te llevan, de hecho, ya lo veis que está cerca de la costa. Y cuando llegas a él te das cuenta de cómo era, qué maravilla era, porque hay la paloma rosada, hay un montón de endemismos que solo existen en libertad en esta isla. Y uno de ellos es las tortugas gigantes de las Seychelles que están allí, ¿no? Aquí veis un macho que fijaros qué concavidad tiene, que les ayuda a montar a la hembra. Estas introducciones a tortugas gigantes han tenido mucho éxito porque han permitido, uno de los motivos de utilizar tortugas es para ayudar a la recuperación de la vegetación. O sea, había muchos árboles que necesitaban pasar las semillas por el digestivo de las tortugas para poder esa semilla brotar y generar otra vez una planta viva. Y ha sido, al introducir estas tortugas, se ha visto que se ha vuelto a recuperar la flora que estaba prácticamente extinguida. Y en la isla Rodríguez se han reintroducido en un cañón que hay, una reserva, 2 especies, la que tenéis, la tortuga gigante y otra que es más chiquitina, que proviene de Madagascar, para conseguir todos estos efectos que os he dicho, a nivel de turismo, a nivel de recuperación de flora, etc. Lo que se hizo es adquirir la reserva que estaba destrozada. Después, sustitución vegetal. En 2 años cambiaron totalmente la vegetación, arrancaron toda la vegetación invasora y pusieron solo la nativa y empezaron a introducir tortugas. Fijaros que empiezan a introducir tortugas 294 de Aldabra, arradiatas, que son las de Madagascar 97. O sea, no estamos hablando de introducción de 20 bichos, no, estamos hablando de centenares. Y en 2008 empezaron a ver los primeros nacimientos, nacieron 1.286 juveniles, de los cuales 388 son gigantes y las 898 restantes son de la especie menor. Esto es una imagen de las reservas que se están recuperando hace años y que están teniendo mucho éxito. En las partes de arriba puedes disfrutar de tortugas gigantes con vegetación autóctona de lo que se perdió a consecuencia de la actividad humana. Y en los valles te encuentras pues, situaciones tan bonitas como esta, ¿no? Donde se observan grandes cantidades de tortugas gigantes que van pastando por allí tranquilamente, no conocen enemigos, te puedes acercar a ellos, los animales se acercan a ti, son animales realmente bonitos. Y esto es todo vegetación recuperada, o sea, la imagen que estáis viendo es una imagen hecha por el hombre, o sea, nada de aquí, o sea, primero se destrozó todo y después se ha recuperado todo de nuevo. O sea, es un programa que se llama Rewild, o sea, volver a salvajear la situación que se había perdido. Tanto la vegetación que estáis viendo en esta imagen como el ejemplar esta hembra que están dando por aquí. Y aquí termino, pues nada, que sepáis que, bueno, me ha hecho mucha ilusión compartir estas experiencias, aunque sea un poco rapidillo con vosotros. Espero que os lo hayáis pasado bien, habréis aprendido alguna cosa. Muchísimo, hemos aprendido muchísimo y además a mí me trae muy buenos recuerdos porque mis primeras tortugas gigantes las vi en Mauricio, perdón, en Aldabra precisamente, en un viaje a Seychelles. Digo que al ver esos proyectos, y perdona David si está por ahí que te voy a quitar 5 minutos, digo, esos proyectos de reintroducción de vida salvaje en espacios naturales pueden ser replicados también aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí, se están haciendo proyectos de reintroducción. O sea, el concepto de rewild, por ejemplo, se está intentando, por ejemplo, con los bisontes europeos. Y el rewild es alguna situación perdida, intentar recuperarla, ¿no? Pero reintroducción de especies protegidas sí se está dando mucho. Por ejemplo, en Cataluña estamos trabajando mucho con las tortugas mediterráneas,
Y en las Islas Canarias, por ejemplo, con los lagartos gigantes en las islas, tanto de Hierro como en La Gomera, como en Tenerife, que hay una zona en Teno donde hay lagartos propios de la isla. Todos estos son proyectos de recuperar especies. Nosotros participamos activamente en el Hierro, en el proyecto del Gayote Asimoñi. Conocimos personalmente el proyecto hace más de 20 años, seguimos colaborando con ellos activamente y además viajamos prácticamente todos los meses a visitarlos. En julio iremos a las Islas Galápagos, para los que nos preguntáis cuándo vamos. Tenemos una expedición que va a recorrer todas las Islas Galápagos y bueno, una que va a ir acompañada de uno de nosotros, pero salimos prácticamente todos los meses. Albert, que ha sido un placer gigantesco una vez más.